poquito de su tarea. Los que gusten participar ya saben que es de uno en uno y en orden. Ajá. ¿Y recuerdan lo que hubo de tarea, verdad? Ah, caray. Claro, investigar sobre alguna plaga que nos interesara y ver cómo se puede atender. Bueno, y si puedo aprovechar, o bueno, mejor me espero tantito. Ok. Pues me parece que ya estamos la mayoría, entonces yo creo que ya podemos empezar. Perfecto. Entonces, déjenles paso lista. Aguirre Ábalos Guadalupe, Calderón Díaz José María, Carrillo Maciel Carmen, Castillo Lizardo María de Jesús, Cruz Ávila Marta, Presente. gracias. De la Torre González Rosa María, Presente, maestro. Buenos días. buenos días, gracias. Delgadillo Gutiérrez Jorge, Gallegos González Francisco, García Aldrete María Elena, García Presente. Romero, Presente. gracias. García Aldrete María Elena, Presente. gracias. Una disculpa, maestro. Francisco Gallegos, presente. A ver, listo, ya tiene, gracias. García Romero Francisco, Presente. gracias. Hernández Medina Carlos, Presente, maestro. gracias. León Araiza Silvia, Buenos días. buenos días, gracias. López Serpa Agustín, Mercado Ramírez María Guadalupe, Navarro González Aurora, Orozco Olivares María de Jesús, Anda en México. gracias. Reyes Ramírez Salvador Faustino, Rodríguez Navarro Antonio, Ruiz Hinojosa Gerardo Vicente, Presente, maestro. gracias. Sánchez Montes de Oca Irene, Sandoval Marín María Elena, Villalbazo Mares María Elisa y Lomelí Zaragoza José Cruz, Presente, maestro. gracias.
A ver, ahora sí, platíquenme qué descubrieron de la tarea Maestro, que vimos. perdón, buenos Dígame, días. buenos días. ¿Me puede poner asistencia? Estoy entrando, ¿Y cuál es su nombre? María Guadalupe Mercado Ramírez, disculpe. No se preocupe. Buenos días. Listo. Gracias, mil gracias. Así que investigaron de la tarea que vimos la clase pasada sobre las plagas, enfermedades que tuvieran en sus huertos, que tuvieran curiosidad. Igual ahorita va a ser una repasada sencilla porque ese tema lo vamos a tocar hasta la siguiente clase. Hoy vamos a ver el tema de cómo cosechar, cómo recolectar frutos y sus hortalizas del huerto, pero platíquenme qué vieron más o menos. Maestro, Diga. en mi vivero de azotea Ajá. encontré la clásica, el algodonillo, esa plaga blanca que ataca mucho a las plantas Ujú. y lo he estado combatiendo Sí, es de las plagas más comunes que podemos encontrar en... con jabón y agua. Generalmente antes Sí, el no algodonillo encuentro, por lo regular solamente manejo eso. se puede combatir con jabón orgánico y agua. Es de los más Ajá. comunes Y el algodón. vinagre, utilizo mucho vinagre ¿Vinagre? También para puede eso. funcionar. Sí, lo que no he podido desterrar son lo que se llaman los famosos 100 pies, Eso igual no se preocupe, sí lo vamos a tocar. que aparecen mucho abajo de las macetas. Viene a costar un poco de trabajo. Igual eso lo vamos a ver la siguiente clase, cómo combatir las principales plagas que existen en nuestros huertos y así, entonces no se preocupen. Muy Recuerdan que en bien. la clase pasada les mencioné que les iba a traer una tablita con ingredientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio con los que ustedes Ujú. podrían como tal nutrir o agregarle a su composta. Y es el link que les acabo de mandar al grupo de WhatsApp. Ajá. Permítanme a ver si sí se envió correctamente. A ver, no, ese es otro. Mm, mm, mm. Es este. Ya se los Le mandé, digo, pero igual dejen comparto pantalla para que lo vean todos. A ver, me dicen cuando puedan ver mi pantalla también. sí, Sí, Ya, maestro, ya maestro, sabes. ya se ya. está viendo. Muy bien. Ya está listo, maestro. Esta tablita como tal, todos ustedes ya la van a tener en su WhatsApp, ya se las envié para que la revisen más tarde, como gusten. Ujú. Pero básicamente esta tablita fue la que les mencioné que les iba a hacer, que son ingredientes o alimentos o prácticamente desechos orgánicos que ustedes o la mayoría tienen en casa y que pueden agregarle a la composta. Precisamente se las hice en columnas para que les sea más fácil identificar los ingredientes que le pueden, o más bien que pueden integrar nitrógeno, que pueden integrar fósforo y que pueden integrar potasio a sus compostas, ¿va? Y aquí al final hay que tener énfasis en los ingredientes que no pueden agregar a la composta, por eso se los puse de rojo, como vendrían a ser las naranjas, los limones, las limas, que era lo que veíamos que son alimentos ácidos que pueden Ácidos. precisamente acidificar su composta y echarla a perder. Alimentos Caramba. como la carne es otra cosa que ustedes no pueden agregar porque la pueden descomponer. Alimentos con grasas, todo lo que ustedes cocinen con grasa como tal no lo pueden agregar. Cadáveres de animales, excremento de perros y gatos, sí se pueden compostar como lo vimos la clase pasada, pero tiene un proceso un poquito más largo y más complejo. Entonces, para que no se compliquen tanto con el tema de cómo realizar su composta, de preferencia no lo agreguen. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con ingredientes que tengan o estén tratadas con químicos, agroquímicos, pesticidas, porque todo eso va a contaminar su composta. Recuerdan que en una Ajá. clase vimos que
los agroquímicos, los pesticidas no se eliminan por completo del suelo. Esto hay que tratarlo, hay que tener mucho cuidado con agregar este tipo de ingredientes que ustedes sepan. Por ejemplo, no sé, su vecino hizo una poda de su árbol, pero resulta que su árbol le puso agroquímicos le agregó algún tipo de pesticida para algún tipo de plaga. Si ustedes incorporan estas hojas, aunque ya estén secas, sigue teniendo parte o componente de estos agroquímicos. Entonces, si ustedes se lo agregan a su composta, a su tierra o como gusten, lo van a contaminar. Y sus alimentos ya no serían orgánicos, serían contaminados. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas o estos componentes rojos que yo les mencioné aquí abajo. Igual ustedes pueden imprimirla, pueden pegarla en su refrigerador. A cada que vayan desechando este tipo de ingredientes, ustedes vean si lo pueden agregar, si no lo pueden agregar. Pero es algo muy sencillo, muy fácil de identificar y pues ajá. ¿Va? Sí, maestro, muy bien. Bien. Antes de iniciar el siguiente tema, que es la cosecha, ¿tuvieron alguna complicación, algo que no entendieran de lo que vimos la clase pasada sobre los fertilizantes? Parece que no, ¿verdad? No, estuvo bien, maestro. Gracias. Muy bien. Entonces, permítanme para compartir otra vez nuevamente pantalla. Maestro, sobre la poda, sobre podar los árboles, ¿en qué tiempo se hace? Eso igual lo vamos a tocar la siguiente clase, que es cuando veamos lo de cómo combatir las plagas. Hoy Ah, únicamente vamos a ver el cómo cosechar sus hortalizas o sus plantas aromáticas para consumo humano, ¿va? Hasta la Ah, siguiente vamos perdón, a ver gracias. no, no se preocupe, pero hasta la siguiente vamos a tocar el tema de cómo cortar o cómo podar en este podar. caso árboles. Me parece que ya pueden ver pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. maestro. Ok, entonces, pues iniciemos con este tema tan interesante. Hoy vamos a tocar varios temas muy importantes para que sí presten mucha atención. Vamos a hablar sobre las frutas, vamos a hablar sobre algunos vegetales, cómo cosecharlos, cómo darnos cuenta que ya están listos para su cosecha. Entonces, sí es un tema bastantito complejo, pero muy interesante. Perfecto. Entonces, empecemos por el... Maestro, Dígame. no, es que yo tengo un guayabito que se picó, tiene un piquito y tiene gusano de ese guayabo fresa. Ajá. Y necesito Y saber cómo en combatirlo. otros tiempos estuvo abundante, bien bonito y de pronto se picó y tiene gusano de Igual, guayaba. si gusta, al final de la clase puede enviarme Ay, qué padre. un WhatsApp para que me mande fotos de cómo está su guayabo, más o menos para identificar qué tipo de plaga es, porque no se pueden hacer inferencias en términos de enfermedades y plagas, porque hay muchísimos diferentes tipos de plagas, hay muchísimos tipos de enfermedades, y si inferimos que, por ejemplo, es el gusano quemador y no eras ese gusano, podemos hacerle daño a su árbol. Por eso le digo que de preferencia, si gusta que le ayude a identificar qué tipo de plaga tiene su árbol de guayaba fresa, mejor mándeme mensaje por privado y ya le puedo asesorar un poquito más. Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, usted. Bueno, empecemos por el término de cosecha. ¿Qué es la cosecha?
La cosecha la vamos a definir como toda aquella recolección de partes comestibles de una planta que dependiendo del cultivo, podrían ser las hojas, podrían ser las raíces, las flores e inflorescencias, los frutos, los tallos, hierbas aromáticas o tubérculos. Y al final, todos estos componentes vendrían a ejemplificar o conformar a una planta por completo. ¿A qué nos referimos por hojas? Nos referimos a toda aquella parte de alguna planta o en este caso hortalizas que únicamente se coman las hojas. En este caso, por ejemplo, las espinacas, el repollo, la lechuga. Hablando de raíces, vendríamos a referir, por ejemplo, la remolacha, la zanahoria, el rabanito. Y no sé si sabían ustedes esto, pero el coliflor es una flor, el brócoli es una flor. Oh, ¿Saben por qué? Si no saben por qué, no importa, pero igual díganme que no saben. Porque tiene, No, no sabemos. porque No sé, tiene maestro. no lo sé. coliflor está fuera de la tierra, no es ni raíz, ni es hoja, es una, pues está fuera, pues, de la tierra. No está como la papa, la zanahoria, el rábano. Sí, así es. Algo curioso es que el brócoli es una planta modificada por el humano. Precisamente el brócoli ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte de forma natural. ¿A qué me refiero con esto? A que el brócoli únicamente se da bajo cierto tipo de condiciones y bajo manipulación humana. ¿A qué me refiero? A que el brócoli no es una planta, por así decirlo, y que es una inflorescencia. ¿Si han visto que los brócolis tienen mini puntitos verdes al final de cada tallito? Sí, Ah, maestro. ¿Sí los han visto? Sí, Sí lo he visto. es semilla. Bueno, cada puntito verde del brócoli vendría a ser una flor. Por eso es que, por ejemplo, el brócoli es una flor que se tiene que Sí, lo he cortar y visto. madura. Porque cada puntito verde, una vez que madura, va a soltar una flor amarilla. Si quieren, Sí, sí es cierto. les comparto una foto, permítanme, de cómo se ve un brócoli floreado. Pero a ver, Y ya no se lo come uno, cree que uno ya está echado a perder. sí pueden ver las imágenes de la flor, ¿verdad? Sí, sí, Esto vendría a ser el brócoli ya florecido. Sí notan que tiene muchísimas flores amarillas. sí, sí. maestro. Nosotros recolectamos el brócoli en etapa inmadura, que es cuando lo podemos consumir, que son estos tallitos con estos puntitos verdes que yo les mencionaba. Cada puntito verde vendría a ser una flor. Por eso es que el brócoli en realidad es una flor, es una inflorescencia, y se le dice inflorescencia porque es un conjunto de flores que crecen en un mismo puño o tramo de la planta, ¿ok? Entonces, algo que también necesitan entender de esta clase, dejen regreso a la otra presentación, es que lo que nosotros ahorita estamos viendo por vegetal, lo que nosotros ahorita estamos viendo por flor o por inflorescencia, vendrían a ser términos biológicos. No estamos hablando de temas nutricionales, no estamos hablando de temas de salud, simplemente estamos tocando el tema biológico de cómo están conformadas las plantas. Por eso que, por ejemplo, a ver, permítanme. Un poquito lento. Listo, ya la ven todos, ¿verdad? Sí, ya está toda la página, maestro. Ok, entonces,
ya tocamos el tema de que las plantas nos pueden dar inflorescencias que pueden ser comestibles, nos pueden dar raíces, nos pueden dar hojas. Hablando de frutos, no hacemos referencia únicamente a las frutas. Con fruto nos referimos a aquella parte fructífera de cualquier planta. Entiéndanse, por ejemplo, las manzanas, el pepino, los tomates. Todo este tipo de frutos carnosos van a conformar un fruto como tal. Entonces, aquí le vamos a hacer la división de que, yo quiero plantar únicamente verduras, yo quiero plantar únicamente frutas. Con frutos estamos englobando a toda esta parte fructífera de la planta. Está ahí todo claro, ¿no? Sí. Ok. Sí, maestro. Ya hablando de tallos comestibles, estaríamos, por ejemplo, incorporando el término de acelga, del apio, del espárrago, o inclusive de las hierbas aromáticas como el cilantro, la albahaca y el orégano. Y ya los tubérculos vendrían a ser todas aquellas partes o conformaciones de la planta que crecen bajo tierra. La papa, la oca, la papalisa y el camote, que vendrían a ser también tubérculos parecidos a la papa. Entonces, hasta ahorita sí entienden qué es lo que se puede cosechar de una planta, ¿no? Sí. Sí, maestro. Ok, entonces, a partir de esto, ahorita ustedes van a hacer una actividad, ¿Cómo se cosechan los pero antes vamos a platicar sobre cómo se cosechan las hortalizas. Y hay que entender que cada hortaliza se cosecha de diferente manera. Recuerdan que yo les mencionaba a clases pasadas que si ustedes cortaban, por ejemplo, las zanahorias de forma incorrecta o los rábanos de forma incorrecta, pueden pudrir, pueden maltratar a sus plantas. Sí. Ah, Cualquier parte de la planta comestible que ustedes vayan a comer o consumir o cosechar, se tiene que realizar con utensilios desinfectados. Con utensilios nos referimos a cuchillos, a tijeras, a palitas, inclusive para sacar camote, para sacar jícamas. O sea, este tipo de utensilios los van a requerir sí o sí. No se recomienda hacer podas con la mano porque ustedes pueden maltratar a las plantas. ¿Y qué pasa cuando las maltratan? Que precisamente el hecho de arrancarlas de raíz o como ustedes quieran llamarle, pueden lastimar a la planta, pueden matar a la planta o inclusive pueden dejar microheridas que no se notan a simple vista, que pueden ser pertinentes para la incorporación de bacterias, para la incorporación de enfermedades o inclusive para que atraigan a algunos insectos depredadores de plantas, como en este caso la compañera que mencionó que su guayabo fresa está siendo atacado por un gusano. Precisamente este tipo de gusanos pueden llegar al árbol por heridas que se le hicieron al árbol y otros componentes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el cómo nosotros colectamos o recolectamos las plantas, los frutos, los tallos y inclusive las raíces de las mismas plantas. Entonces, vamos a hacer una actividad rápida. En su grupo de WhatsApp, me parece que ya les mandé un link. Revísenlo. A ver, permítanme. Sí, ya, aquí está. El link dice alternativas.cc. Ese es un link de una guía. Esa guía ustedes la van a tener, inclusive la pueden imprimir. ¿De qué es la guía? Es perfecto. la guía que habla sobre la cosecha y post cosecha de las hortalizas. En esta guía van a encontrar aquí igual las definiciones de qué va a ser la cosecha, cuáles son los tipos de cosecha, cómo se deben cosechar las hortalizas y precisamente en esta guía vamos a ver, por ejemplo, las técnicas y recomendaciones de cómo cosechar hojas, las técnicas y recomendaciones de cómo cosechar hortalizas de raíz como la zanahoria, como los rábanos y así de todos los componentes de la planta que yo les mencionaba. Entonces, revísenla, sí tienen todos el link, ¿verdad? Está Sí, en tu grupo de WhatsApp. sí, No, maestro. Ahorita de manera Sí. rapidísima. llama el link? Para las plantas, también pedirles permiso de cortar
felicitarles y darles las gracias también y se van bien bonitas. Sí, justamente. Eso ahorita también lo vamos a tocar. ¿Recuerdan que les prometí que íbamos a hablar sobre cómo se comunican las plantas? Ajá. Justamente después de que me realicen esta actividad, vamos a tocar ese tema de cómo se comunican las plantas y de cómo realmente las plantas son muy inteligentes al grado de tener intercomunicaciones a través de raíces, a tener intercomunicaciones a través de hormonas y de otras cosas. Entonces, ustedes ahorita se van a meter a la guía que les acabo de mandar a WhatsApp y en sus cuadernos, en un documento de Excel, como se les haga más fácil, me van a seleccionar 5 hortalizas que ustedes quisieran tener en sus huertos en casa. ¿Qué van a hacer? En esta guía les aparecen, por ejemplo, la cosecha de tubérculos y hierbas aromáticas, o la cosecha de hortalizas con fruto. Entonces, ustedes van a seleccionar, ahí vienen ejemplos y a términos generales, cómo se deben cosechar los frutos, cómo se deben cosechar las inflorescencias. Ustedes van a seleccionar 5, las que ustedes quieran de cualquier categoría, y van a precisamente escribir de manera resumida cuál es la forma correcta, cuál es la forma idónea para cosechar esa hortaliza. ¿Ok? Bien. Sí, maestro. Perfecto. Perfecto. Entonces yo creo que les vamos a dar un tiempecito. Como les dije, ustedes lo pueden hacer por WhatsApp, que diga en un documento de Word o en sus cuadernos. En caso de que lo hagan en sus cuadernos, al final de la clase me envían fotos a mi WhatsApp personal. A ver, maestro, vamos perdón, a anotar 5 productos que quisiéramos tener. Ajá. Usted va a seleccionar de la guía que les acabo de mandar 5 hortalizas que usted 5 quisiera hortalizas. cosechar en casa. Carlos. Esas 5 hortalizas usted va a describir las características de cómo debe saber que ya está lista para su cosecha. Se Ahí escucha viene la mucho misma guía. ruido, maestro, perdón. A ver, permítame para silenciar a los demás. 5 hortalizas de aquí. ¿Y qué más? Perdone la molestia. No, no se preocupe. En la guía les va a Ajá. aparecer ejemplos, por ejemplo, del pepino. ¿Qué características usted tiene que identificar de la planta del pepino para cosecharla? Ajá. Simplemente es registrar en sus cuadernos o en el documento de Word las 5 plantas que usted quisiera tener en su huerto en casa y va a escribir las características que debe tener en cuenta para su cosecha. O sea, por ejemplo, habla aquí del apio y del perejil. Ujú. Y yo voy a anotar que es cuando la planta cuenta con un mínimo de 10 hojas. Eso es lo Así que es. usted tiene que hacer. Sí, justamente. De 5 hortalizas de aquí. Ajá. Ok, gracias. Por ejemplo, hablando de la recolección de frutos, la mejor manera de recolectarlas es precisamente cortando con tijeras o con tijeras de poda, lo que ustedes tengan en casa, directamente el fruto desde el tallo. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, el tomate, el momento ideal para cosechar el tomate es cuando el fruto está color rojo. Precisamente ahorita vamos a hablar sobre las frutas climatéricas y no climatéricas, que es algo que también tienen que tomar en cuenta a la hora de cosechar frutas, a la hora de cosechar vegetales o cualquier cosa que vayan a recolectar. Pero precisamente quiero y necesito que primero ustedes lean con atención las 5 frutas o 5 hortalizas de manera general que quieren tener en su huerto y anotar las descripciones que vienen aquí en su guía, ¿va? Ok. Espinaca de hoja lisa.
3 formas. Sacando la planta.
¿Cómo van? ¿Quieren más tiempo o continuamos? No, yo creo que ya. Bueno, no sé, los demás, los que falten, ¿qué dicen? Ya Igual se lo para mandé, facilitar esto, ya se lo los que mandé, vayan profesor. terminando, los que vayan terminando aquí en Zoom, hay una opción que dice reacciones. Si le pican ahí, hay otra opción que dice levantar la mano. Los que vayan terminando, vayan picándole a levantar la mano para que me aparezcan sus pantallas que ustedes ya terminaron. Ay, no sé dónde. ¿Dónde? Aquí mismo en Zoom hay un botoncito que dice reacciones. Así lo va a encontrar. Y tiene una carita feliz. Ahí le van a picar y aparece la opción de levantar mano. Una tarea. No la encuentro. Aquí. Aquí. A ver, ¿te ayudo? Sí, pero no voy a ver. Ahí está bien. Ya lo encontré. Ya lo mandé, profesor. Gracias. ¿Yo? Ya no te veo. ¿Por qué no está bien? Mami, por supuesto que te veo. Levantar mano. No, ¿dónde? Ay, no hice algo mal. No sé qué es. No sé, otras cosas. No, yo. Tu cuadro. Dice, Ajá. sí, sí, esto. Ay, no, no me está una carita así chillando. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Yo ya terminé, maestro. Ok, Yo ya muchas terminé. gracias. Nada más hay que esperar un ratito a que terminen los demás para continuar. Ok. Maestro, para poner la manita, ¿cómo le hago? Que Aquí apriete, mismo ¿no? en la aplicación de Zoom, ¿está desde su navegador o en un celular? Está aquí a un lado izquierdo una mano amarilla y verde y rojo. Ahí píquele, en la manita. A la mano, Ajá, a la manita, sí, a la manita. sale en mi foto, pues. Aunque ya terminé también, pues. Sí, igual no se preocupe, con que me diga ya es suficiente. Ya terminé, se lo puedo mandar por el WhatsApp, lo tengo en Word. Sí, está bien. Lo pueden mandar a su grupo de WhatsApp o a mi WhatsApp personal, como gusten. Gracias. ¿Falta alguien de terminar?
Me parece que ya la mayoría terminó, ¿no? Sí, Ok, entonces, igual los que no han terminado, con las que tengan, no se preocupen, simplemente era para que ustedes determinaran y vieran que el, el hecho de cosechar un producto, de cosechar algún tipo de vegetal, no es simplemente llegar y arrancar la planta, tiene su metodología, tiene su ciencia y tiene el detrás del por qué se tiene que realizar de esta manera. Entonces, de manera ordenada, les voy a pedir que me compartan cuáles son las hortalizas, o en este caso hierbas aromáticas, que ustedes quisieran tener en su huerto y que aprendieron de cómo deber cosecharlas correctamente en orden. Quien guste, ¿eh? Sí, maestro, pues a mí ay, perdón, a mí me gustó tener orégano, tomillo y todas esas hierbas. Y sí, ya vi cómo se deben de cortar. Yo la verdad y vi arrancaba como podía, pero sí, eso sí lo aprendí bien ahorita. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor, Dígame. si yo quisiera tener el tomate cherry, Ujú. que ya vi que nada más cuando ya está rojito ya se puede cortar Sí, y así es. es como que se puede tener en maceta si no hubiera espacio. El perejil yo ya lo tengo y ya sé cómo cosecharlo. Tengo en 2 macetas y está grandecito y se está viendo muy como que le gusta donde está. Sí, Y eso es. también el pepino quisiera tener, pero pues no sé cómo ese, no, nunca lo he sembrado, quisiera tenerlo y que aquí dice que Ahorita cuando justamente, firme y semiliso se puede cortar con tijera o manual. ok, ahorita justamente que menciona el Y la pepino, remolacha también, vamos a cuando ya, tocar algo que es muy importante sobre los frutos de las plantas, que es el término de frutos climatérigos y no climatérigos. Pero a ver, antes de empezar eso, ¿alguien más? A mí me llamó la atención lo de la espinaca y lo de también la selga. Ajá, No sé, cuando se dice que no dejar engrosar porque luego se hace amargo, ¿cómo yo voy a saber el tamaño del tronco? Porque yo tengo, por ejemplo, perejil también hablan de eso, de que ok, cuando tiene tantas hojitas ya uno puede estarlas cortando para que no permitir que haya un engrosamiento y que se hace amargo. ok, Yo, maestro, yo, díganme. a mí me encantaría tener saber cómo cosechar, plantar el rábano, zanahoria, espinaca, me parece muy interesante. Es- y aparte, yo no sabía, bueno, sí sabía que se pueden utilizar los tallos de los nabos, de la remolacha. Yo no Ujú. sabía que se podían utilizar en tortilla y aquí ya aprendí eso. Sí, Y bueno, sobre todo la importancia de en qué momento, por ejemplo, el tomate también a mí me encantaría cosechar eso, los tomates. ujú. Aquí dice cómo es el momento cuando estén rojos y no esperar a que crezca más el fruto porque se pudre. Sí, así es. Y el apio y el perejil, bueno, es que cuando estén con 10 centímetros de altura las hojitas y los tallos. Sí. Algo que mencionaba la compañera pasada acerca del el engrosamiento del tallo en Ajá, el caso de las espinacas, sí, preguntaba que cómo saber que ya están lo suficientemente gruesas como para que la espinaca se amargue, ¿no? sí. En este caso, aquí en esta guía
se les indica de manera general el tiempo correspondiente a la cosecha de cada Ajá, hortaliza. En este caso, sí. el de la espinaca es 2 meses. Una vez que su planta o su semilla de espinacas ha germinado, el periodo de la cosecha es de 2 meses. Pasado este tiempo, es cuando empieza este tema del engrosamiento del tallo y lo que pasa es que la planta, al ya haber pasado por su desarrollo fructífero, en este caso, empieza a generar unas especies de hormonas y unas especies de fitohormonas que la misma planta utiliza para desarrollar frutos, que la misma planta utiliza para reproducirse. Entonces, si dejamos madurar demasiado tiempo nuestras plantas, precisamente estos terpenos, estas hormonas hacen que la misma planta, los frutos, los tallos, las flores se modifiquen y modifican sus propiedades químicas, sus propiedades organolépticas, entonces van a saber diferente, van a oler diferente, por eso lo recomendable es cosecharlas en el tiempo que se menciona aquí en esta guía, que en este caso el de las espinacas es 2 meses. Si pasamos este periodo de 2 meses es cuando va a empezar la espinaca a amargarse. Pero a grosso modo, simplemente es esperar el tiempo determinado para cosecharla y simplemente identificar a simple vista. No hay una medida exacta de que ya cuando las espinacas miden 1 centímetro ya no sirven, no. Simplemente es determinación a ojo de buen cubero. ¿Ok? Ok. Maestro, y cuando se dice que se pueden ir arrancando las hojas, pues me imagino que para irlas consumiendo. Y Ujú. si la planta se queda más tiempo, también puede pasar eso de que se amarguen. Es que depende. En el caso de la cosecha de las hojas, no sé si Sí, notaron que había 3 métodos para la recolección o la cosecha de las mismas, que básicamente era sacar la planta desde su raíz, ese era uno. sí. Cortándola desde el tallo era la otra y quitando unas cuantas hojas a la vez, que es la que usted Ujú. está mencionando. Sí, yo esa. En este caso de quitar unas cuantas hojas a la vez, va más enfocado a que si, por ejemplo, su ramicillo de espinacas tiene hojas, no sé, suponiendo que tiene unas 20 hojas su ramicillo de espinacas. Vamos a suponer que 10 hojas ya alcanzaron su etapa reproductiva, Madurez. su etapa vegetal madura, ya las puede cosechar. Y en este caso hay plantas que empiezan nuevamente a germinar o a reproducir otras hojas o otras flores más pequeñas. Por eso se refiere a que se puede cortar de 3 maneras diferentes. En este caso únicamente las que usted va a ir retirando son las hojas de espinaca que ya alcanzaron su etapa madura. O sea, aquellas que son más verdes. Inclusive las espinacas luego se nota porque cuando están en etapa pequeña, el verde que tienen es como un verde limón. Y ya cuando alcanzaron su etapa madura es como un verde militar. Entonces, ¿cuáles va a cortar usted? Las verde militar. Las verdes limón son las que va a dejar que lleguen a su etapa madura. Por eso es que hay 3 técnicas para la recolección de hojas. ¿Ok? Sí, maestro, muy bien. También se puede aplicar con la lechuga, ¿verdad? La lechuga, por lo regular, lo recomendable es arrancarla de raíz. De raíz. Ujú. Bueno. En este Maestro, caso, dígame. maestro, ¿y el jitomate entonces ahí dice que se puede cortar verde o amarillo? Ujú. Entonces, de acuerdo a las necesidades de uno. Entonces no necesariamente tiene que estar rojo. O No. sea, ya cumple con sus propiedades al cortarlo verde o amarillo. Lo que pasa es si lo vamos a ver ahorita, de hecho, pero hay un término que se le conoce como frutas climatéricas y no climatéricas. Miren, si quieren, déjenselos comparto de una vez para que entiendan un poquito más. Ahorita antes de regresar. Si alcanzan a ver esta tablita, ¿no? Sí. Sí. Aquí nos vamos a referir con frutas climatéricas. Las frutas climatéricas van a ser aquellas en que su proceso de maduración sigue después de ser recolectada porque contienen etileno. El etileno es una hormona que las plantas utilizan para madurar sus frutos.
Entonces, en este caso, por lo contrario, las frutas no climatéricas van a ser aquellas que maduran solo cuando permanecen en la planta. A simple modo, para que ustedes entiendan, frutas climatéricas van a ser aquellas que una vez que ya las cortaron de la planta pueden seguir madurando. Frutas no climatéricas son aquellas que si ustedes las cortan verdes, verdes se van a pudrir, verdes se van a secar. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es una planta que ustedes conozcan, por ejemplo, que sea climatérica? El plátano. El plátano. El plátano es una planta que produce Madura. muchísima cantidad de etileno. El etileno es esta hormona que les digo que la misma planta produce para madurar a sus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Y es un tip que también les puedo dar. No sé si han notado que, por ejemplo, van al mercado, van al súper, van a Walmart y compran sus frutas, sus verduras y de repente ponen los plátanos con las naranjas o los plátanos y los aguacates con las manzanas y de repente notan que las manzanas ya se están pudriendo, que ya se están echando a perder. O otras frutas que dejan cercanas al plátano, por ejemplo, empiezan a madurar más rápido. Porque el plátano las madura. El plátano justamente va a madurar más rápido estas otras frutas. Por eso, por ejemplo, no sé si han notado que, por ejemplo, dicen que si tienes aguacates verdes, los envuelvas en periódico, los dejes en un lugar oscuro y maduran muchísimo más rápido. Precisamente es porque el etileno es un compuesto gaseoso que no se ve a simple vista, pero las plantas producen. Hagan de cuenta que esta es, no sé, si ven mi mano, ¿no? Sí. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un plátano. El plátano, una vez que ya se cortó por ejemplo, del tallo que aparece aquí en la presentación, va a seguir respirando. Con respirando se refiere a que va a seguir produciendo nutrientes para que la misma fruta siga creciendo, siga desarrollándose y siga cambiando sus propiedades organolépticas, es decir, sabor y olor. Entonces, ¿qué pasa una vez que la cortamos? Va a respirar y va a producir dióxido de carbono, va a producir agua gaseosa y va a producir etileno. El etileno va a ser esta hormona que va a hacer que la fruta madure. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que es recomendable alejar las frutas no climatéricas de las climatéricas, que es lo que les mencionaba de esta tablita. Otros ejemplos de frutas que maduran una vez que las cortamos son la manzana, la pera, los arándanos, el melón, la papaya, el aguacate, el mango, la banana. Y pues las frutas no climatéricas vendrían a ser entonces aquellas que ya no maduran una vez que las cortamos. ¿Por qué no maduran? Porque estas plantas tienen una tasa de respiración más baja. Es decir, que cuando están pegadas al tallo de la mismísima planta, la planta es la que les va a proveer el etileno para que maduren. Por eso es que una vez que nosotros la cortamos, ya no va a madurar, se va a quedar verde. Y en este caso, recuerdan que les mencioné que íbamos a ver algo de los pepinos. El pepino, si ustedes lo cortan verde, se va a quedar agrio, se va a quedar feo. Igual con todos los frutos rojos, las moras, las granadas, las toronjas, las mandarinas, las cerezas, todo este tipo de frutas, una vez que las cortamos ya no van a madurar. Por eso es que, por ejemplo, inclusive en la guía que yo les acabo de mandar, se menciona la coloración que debe tener, por ejemplo, algún fruto o alguna verdura para su correcto, ahora sí Cosecharla. que saber cuándo nos la vamos a comer. En este caso, alguien también mencionó el jitomate. El jitomate es una fruta climatérica. Ajá. Por eso es que Sí. se dice que se puede cortar amarillo, se puede cortar verde o se puede cortar Y rojo. madura. Ajá, porque esta una vez que la cortamos va a seguir madurando en nuestro refrigerador, va a seguir madurando en nuestra alacena o donde los tengamos. Entonces, igual la próxima clase yo les voy a traer una tabla con todos los ejemplos posibles de frutas y verduras, en este caso, que son climatéricas y que no son climatéricas. ¿Para qué les va a servir esto? ¿Alguien tiene idea de por qué es importante determinar qué frutas son climatéricas y qué frutas no son climatéricas? Pues quizás por lo que mencioné hace un momento de colocarlas, por ejemplo, en el Separado. frutero y evitar que unas a otras se vayan
a contaminar, no sé, a pudrir o algo así. Eso creo yo, no sé. Sí. Pero hablando un poquito más Pues centrados tiempo, en la producción de nuestro propio huerto, ¿por qué creen que es importante saber o determinar qué frutas y qué vegetales son climatéricos? Para el momento de cosecharla, maestro, en el momento de cosecharla. Sí, Por ejemplo, un eso tomate yo que, lo puedo cortar verdezón, amarilloso, y sé que fuera del refri se va a madurar. ajá, justamente por eso. O sea, el hecho de que nosotros tengamos huertos en casa precisamente es para producir algún tipo de alimento de forma natural, de forma orgánica y que esté lleno de nutrientes, ¿no? Que al final me imagino que la mayoría de las personas que están aquí es precisamente porque quieren consumir alimentos, en este caso de origen vegetal, que sean más Orgánico. nutritivos, que sean más saludables, que no tengan químicos, que no estén llenos de hormonas, pesticidas, que a manera general los productores o grandes productores de frutas y verduras, pues usan agroquímicos, usan pesticidas para combatir cierto tipo de enfermedades. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un huerto orgánico en nuestras casas precisamente es para proveernos de un fruto con mayor porcentaje de nutrientes, un fruto que sea más saludable para nuestro sistema, etcétera. Entonces, el hecho de determinar que cierto tipo de fruta o cierto tipo de vegetal que nosotros vamos a sembrar en nuestro huerto, este tipo climatérico o no climatérico, nos va a permitir precisamente saber que si, no sé, voy a sembrar un pepino, si mi pepino lo corto inmaduro, no va a tener nutrientes, va a ser un fruto inmaduro, no va a tener los suficientes nutrientes para nutrirme, no va a tener los suficientes vitaminas, no va a tener los suficientes minerales que me van a ayudar a mí a desarrollarme o a tener una alimentación más sana. Por eso es importante tocar este tema de las frutas climatéricas y no climatéricas, porque nos permiten saber que si nosotros cortamos un fruto, siendo por ejemplo teniendo un árbol de aguacate, si los cortamos verdes, no pasa nada. El mismo aguacate ya cortado va a seguir desarrollando nutrientes gracias al etileno que produce para irse madurando. En este caso, si tenemos una planta de frambuesas, si las cortamos maduras, no van a tener nutrientes. Y algo que tienen que tener en cuenta es que el hecho de que este tipo de frutas de la derecha sean no climatéricas, esto no significa que las frutas no se echen a perder, ¿eh? Simplemente la diferencia es que estas pueden seguir produciendo nutrientes y madurar y estas no. Una vez que ya las cortamos ya no van a producir nutrientes. Por eso es que estas tenemos que mantenerlas separadas, porque las climatéricas van a ayudar a que las no climatéricas se echen a perder más rápido. No es que maduren más, sino que van a ayudar a que la misma fruta se eche a perder un poquito más rápido. Entonces ya entendieron un poquito más, ¿no? Maestro, Dígame. maestro, por ejemplo, el mango, cuando antes de que empiece la temporada de mango, lo venden y está muy ácido. Y entonces yo pregunté que por qué estaba ácido y me dicen que cortaron antes de tiempo. Entonces, ese es un caso del mango. Y por ejemplo, la mandarina se supone que se da como en tiempo de frío. Y ahorita Ujú. ya desde hace un mes ya empieza a haber mandarinas. O sea, eso, ¿por qué sucede? O sea, ¿cómo es los vendedores? ¿Eso es solamente comercial o cómo es? ¿No tienen las propiedades? ¿No? ¿Usted habla más que nada sobre el sabor de las frutas? O sea, porque unas frutas, por ejemplo, pueden ser más ácidas aunque hayan sido cortadas a tiempo o algo así. Sí, en el caso del mango está muy Ujú. ácido antes de que sea la temporada. Ya lo empiezan a vender y está muy ácido. Y eso fue lo que me dijeron, porque lo cortan antes de tiempo. Pero aquí estoy viendo que es una fruta climatérica, o sea, se supondría que después se va a poner dulce, ¿verdad? Sí. Eso es Sí, en el en el caso. caso del mango es una fruta climatérica, o sea, así usted lo compre verde, si la deja en su casa va a madurar y se va a hacer un poco más dulce y conforme vaya pasando el tiempo. Yo, por ejemplo, en la universidad tuve una práctica en la que medimos los azúcares de las frutas y, por ejemplo, usamos el mango, que es de las frutas más dulces dentro del pues, el reino de las frutas. Entonces, lo que hicimos precisamente fue medir la fructosa, que es el azúcar de la fruta en el mango, por ejemplo, en diferentes etapas de desarrollo. Es decir, vimos la fructosa que tenía el mango en etapa inmadura, en etapa madura, en etapa, pues ya casi que se esté pudriendo, ¿no?
Y precisamente la que más azúcares contenía era esta de acá, la que ya estaba casi a punto de pudrirse. ¿Por qué? Porque como les digo, al ser una fruta climatérica, conforme vayan pasando los días, la fruta va a ir produciendo más azúcares. Y esto precisamente lo hacen para que la semilla posteriormente que tiene en su interior aproveche estos nutrientes, estos azúcares y pueda desarrollar una nueva planta. ¿Ok? Sí. En este caso, si le dijeron que la cortaron antes de tiempo, no creo que tenga mucho que ver. Obviamente, si por ejemplo cortamos un mango petacón, así de pequeñito, lógicamente no se va a desarrollar aunque sea climatérica, porque ni siquiera ha tenido el tiempo suficiente para desarrollarse correctamente. En este caso sí puede aplicar, pero eso aplica para cualquier fruta, sea climatérica o no sea climatérica. Si nosotros la vamos a cortar muy verde, la planta no se va a desarrollar porque no tienen los suficientes nutrientes y la suficiente capacidad o el suficiente etileno para seguir madurando. O sea, no crean que esto funciona como magia. Si nosotros cortamos un aguacate súper pequeñísimo, no va a madurar. ¿Mande? Profesor, ¿nos puede mandar por favor esos cuadros por WhatsApp? Sí, pero igual como les dije, para la siguiente clase yo les voy a hacer una más grande, en la que vengan no solamente frutas, sino también verduras. Ah, está bien, gracias. Igual les voy a poner los nombres, las imágenes para que ustedes se basen un poquito más visuales. Pero sí, o sea, sí les voy a hacer la tablita y se los voy a pasar la siguiente clase. Gracias, maestro. Pero ya entendieron entonces por qué es importante determinar que una fruta sea de este tipo y otra fruta sea de este otro tipo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces, hay otra cosa importante de la cual hablar, que es el término post cosecha. ¿Alguien sabe qué es eso? Después, Pues el sufijo post refiere al después de, ¿no? Sí. Justamente el término post cosecha va a hacer referencia a todas aquellas actividades que se tienen que realizar después de nosotros cosechar nuestro alimento. En este caso, de manera general, las actividades que se deben realizar es un lavado y un correcto almacenamiento de las mismas frutas y de las mismas verduras, de las hojas o de lo que ustedes quieran. En este caso, para no tardarnos tanto, al final de su guía aparece este recuadro en el que se dice de manera general cómo se deben lavar y cómo se deben almacenar las plantas y cada tipo o sea, cada parte más bien de la planta que ustedes van a cosechar. Porque, por ejemplo, las hojas tienen una forma diferente de almacenaje que, por ejemplo, los tubérculos. Entonces, ustedes esto lo pueden leer más al ratito para no tardarnos, porque falta verlo del tema de cómo se comunican las plantas. Pero justamente aquí en su guía les aparece esto de, por ejemplo, hortaliza de fruto, cómo se debe guardar, cómo se debe lavar, flores e inflorescencias, cómo se deben guardar, cómo se deben lavar, etcétera. Y hay otra cosa que es el término de conservas. Precisamente en un huerto lo que se busca es producir y almacenar a largo plazo. Y el hecho de producir conservas nos ayuda precisamente a alargar la vida de nuestros vegetales, a alargar la vida de nuestras plantas aromáticas o lo que queramos tener en casa. Entonces, aquí les aparecen 3 recetas que ustedes pueden hacer en sus casas para conservar alimentos. En este caso les aparece el cómo hacer escabeche de verduras, cómo hacer frutas en almíbar y cómo conservar hierbas aromáticas en aceite. En el caso de las hierbas aromáticas, una vez que las cortamos frescas, es decir, verdes, ustedes las pueden conservar frescas para usarlas en ese momento o las pueden dejar secar. Ahí no pasa absolutamente nada. El hecho de conservar hierbas aromáticas en aceite es más como una cuestión de añadirle propiedades a nuestro aceite de cocina o a nuestras ensaladas o lo que ustedes quieran, pero las hierbas aromáticas se pueden guardar frescas o secas, eso sí no hay pierde. Pero en el caso de las frutas y los vegetales y las hojas de nuestras plantas sí se tienen que guardar, en este caso las frutas, en almíbar o en escabeche. En el caso si quieren guardarlas para pues que duren un montón de tiempo ahí en sus refrigeradores o en sus alacenas. En el caso de las hojas sí es literalmente conforme ustedes vayan cortándolas se tienen que consumir porque lógicamente las
Las hojas, como en el caso de las espinacas, como en el caso de las lechugas, se van a echar a perder. ¿Ok? Maestro, yo tengo una pregunta ahí. Estaba leyendo en el caso de las hierbas aromáticas. Ajá. Si puede correrse tantito hacia Sí. donde estaba. Ajá. Dice, se necesitan bandejas de hielo. Y bueno, pues ya tenemos las hierbitas, dice, lavar muy bien. Se ponen ahí y mi pregunta es concretita para no perder tiempo. Ya que están en los cubitos, ¿los meto al refrigerador? Eh, a ver, déjenme leer bien porque no sé si en esta receta lo que están haciendo es congelar como tal el Sí, aceite. esa es mi pregunta, sí, porque dije, porque no aparece ahí en las instrucciones, ¿no? Es cómo se prepara. Ya, los lavo, los pico, lleno cada cubito hasta la mitad y están con aceite. Ok. Ah, sí, Pero sí. luego que los meto al refrigerador, porque dice, estos cubos luego ya se pasa a la parte de para qué se lo utiliza, ¿no? No, sí, Pero ya leí correctamente y sí, en este caso, la persona que hizo esta guía sí está haciendo referencia a cortar hierbas aromáticas. En este caso siento que es una mezcla de hierbas aromáticas, no es en general de que usted use romero únicamente o varias. Siento que aquí va más enfocado a hacer mezclas de hierbas aromáticas, agregarlas precisamente a cubos de hielos, agregar el aceite y congelarlos. ¿Esto para qué? Para que usted posteriormente agregue el cubito de hielo congelado, lo agrega a su sartén y se va derritiendo. ok. Pero esto también se Bien. puede hacer con el aceite normal, simplemente en un frasco correctamente desinfectado, se agrega el aceite, se agregan las plantas y se deja reposar un mínimo de una semana para que las Sí, mismas plantas aromáticas puedan soltar sus terpenos y sus propiedades medicinales. sí. Muy bien. Muchas Pero sí gracias, se puede maestro. hacer de ambas maneras. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? No. Bueno, entonces déjenles envío. Van a ver dos videos, son videos súper cortitos de precisamente el tema de cómo se comunican las plantas, cómo funcionan las conexiones de las plantas, que era lo que vimos en una clase, que las plantas son seres vivos súper inteligentes que tienen mecanismos para comunicarse, para defenderse, pues bastante interesantes. Entonces, les voy a mandar dos videos, son como 4 minutos entre los dos, los ven rapidísimo y los debatimos ahorita al final de la clase. Me parece que ya les llegó, ¿no? Sí. No, Yo no lo veo, maestro. Está en su grupo de WhatsApp. Ah, ¿está en el WhatsApp? Ajá, sí, en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. bueno. ¿Cómo hablan los árboles entre sí, maestro? ¿Cómo hablan los árboles entre sí? Sí, ese es uno. El primero es el de cómo se comunican las plantas y el segundo es el lenguaje secreto de los árboles. Ay, no me va a abrir. No me va a abrir, maestro. ¿Por qué? ¿Tiene problemas? Sí, como tengo un celular que dice que ya está saturado, eso no me lo quiere abrir. Lo otro es Igual me esto. parece que está conectada a Zoom desde un iPad, ¿no? Sí. Igual podría verlo desde ahí, no hay problemas. A ver. No sé cómo, maestro.
mexicano tiene la oportunidad de ganar invirtiendo en petróleo, dijo López Obrador. El presidente. Pepe, si pueden apagar micrófonos, por favor. Sí, ya les apagué, gracias. Muy interesantes. Ajá. Igual los que vayan terminando de ver los dos videos, levanten la mano o simplemente con que me lo hagan saber para saber quiénes hacen falta.
Ya terminó la mayoría, ¿no? Ah, Ya, Sí. profesor. Sí, ya. Ok, entonces ya se dieron cuenta de que las plantas son más inteligentes de lo que creemos, ¿no? eh, Entonces, resumiendo un poquito lo que vieron en esos dos videos, hablan acerca de que las plantas, de manera general, tienen dos formas de comunicarse, que es a través de sustancias bioquímicas y sonidos. Los sonidos son sonidos que nosotros no podemos escuchar, pero entonces la que sí está comprobada vendrían a ser las sustancias bioquímicas. ¿Sí vieron el segundo video también del lenguaje secreto de los bosques? no. Bueno, no importa. En ese video se explica precisamente que los bosques, a través de raíces, a través de hongos, Ah, sí. recuerdan que yo les mencioné hace unas clases también que las raíces hacían contacto directo con el micelio de otros hongos, haciendo como comunicación, como puentes. Precisamente estas conexiones hacen que los árboles, las plantas, los bosques, las selvas se comuniquen entre sí. ¿Y para qué les sirve esto? Precisamente las plantas van a responder a estímulos. ¿A qué nos referimos con estímulos? A depredadores, a insectos, a enfermedades, a estímulos de luz, a estímulos de agua, a estímulos del ambiente en general. ¿Qué pasa en este caso? No sé si también notaron que en el video mencionaban acerca de que las plantas tienen la capacidad de modificar sus frutos o en este caso su sabor para que algunos depredadores, si están siendo atacadas por estos depredadores, lanzan la señal para que sus plantas o sus especies vegetales vecinas cambien el sabor de la planta para que los mismos insectos ya no se las coman. Ajá. En este caso, alguien mencionó algo sobre el mango, que eran más agrios o que eran más esto. Lógicamente, las plantas a nosotros nos ven como depredadores. Ellas no saben que nos sirven a nosotros para nutrirnos, ellas no saben que nos alimentamos de ellas. Ellas simplemente nos ven como depredadores. ¿Y qué pasa? Posiblemente no sé, los mangos que la compañera mencionó hace un momento que compró y que estaban súper amargosos y que le dijeron que posiblemente fue porque los recolectaron antes de tiempo. Puede ser eso, o puede ser que la planta, en este caso el árbol de mango, pudo haber sido estresado por uno u otro factor, siendo enfermedades, siendo bacterias, siendo agroquímicos, siendo lo que ustedes quieran ver como un ataque directo hacia la planta, pudo haber sido eso el componente que hizo que el mango produciera mangos más agrios. ¿Para qué? Porque la planta en su intento de salvarse o salvar sus frutos para seguir reproduciéndose, pudo haberlos hecho más amargosos, pudo haberlos hecho más agrios, para que ya no los sigamos consumiendo, para que ya no sigamos podándolo y de esta manera poder producir mangos de mejor calidad, entre otras cosas. Entonces, por eso es muy importante saber y cuidar a las plantas como lo que son seres vivos súper inteligentes. Si nosotros movemos las plantas, si nosotros las estamos estresando, si no les damos agua correctamente, si las estamos regando, no sé, suponiendo que, por ejemplo, el pepino y el jitomate, que son plantas que requieren muchísima agua para desarrollar sus frutos, si se nos olvida de repente darles agua, si se nos olvida de repente saber que necesitan cierta cantidad de luz al día, la planta se va a estresar y lo que va a hacer es dejar de producir frutos o producirlos más pequeños o producirlos deformes o producirlos agrios. Por eso es importante cuidarla. No estoy hablando más que nada del hecho de que les diga de que, ay, ustedes pueden hablarles bonito y van a crecer bien. No se ha comprobado realmente si las plantas responden al hecho de que nosotros les pongamos música, al hecho de que nosotros les pongamos o les hablemos. Simplemente las plantas responden a estímulos. Entonces, ¿qué estímulos nosotros les podemos provocar? Las podas, el riego, la cantidad de luz que les damos, el hecho de que estemos todo el día tocando nuestra planta, todo el día moviéndola del lugar, eso las estresa. Eso va a hacer que sus frutos no salgan de calidad. Eso les va a producir frutas, verduras y plantas aromáticas que no van a ser realmente buenas para consumo humano.
Eso tampoco significa que se van a intoxicar con el jitomate que van a producir porque su planta se estresó. Simplemente es que la planta no va a producir un fruto jugoso, no va a producir un fruto dulce o bueno o como ustedes le quieran llamar. Entonces, las plantas de verdad son muy inteligentes, saben lo que hacemos con ellas. Entonces, lo ideal es proveerles precisamente la luz adecuada para que se puedan desarrollar, el sustrato adecuado para que puedan absorber los nutrientes y puedan desarrollar flores y frutos de buena calidad. Entonces, por ejemplo, algo que también mencionan en los videos es que las plantas tienen la capacidad de modificar sus hojas o sus flores o sus frutos para atraer o ahuyentar a insectos. En este caso, conocen el girasol, ¿no? Todos los que estamos aquí. Regularmente se cree que el girasol es una flor, ¿no? En realidad el girasol es una inflorescencia. ¿Sí han visto que tiene pétalos amarillos? No son pétalos, son hojas modificadas. ¿A qué nos referimos con hojas modificadas? Es una adaptación que la planta tuvo para, para que la misma planta produciera hojas de diferente textura, hojas de diferente color, hojas de diferente olor, precisamente para atraer a insectos polinizadores y que las polinicen. En este caso, el girasol es una inflorescencia porque se han visto que en el centro es negro, ¿no? Y tiene muchísimos puntitos negros. Cada puntito negro es una flor. Por eso de cada puntito negro se va a desarrollar una semilla de girasol. Por eso el girasol es una inflorescencia, porque es un conjunto de flores en una misma cepa o en una misma flor, ¿ok? Entonces, las plantas son muy inteligentes, van a desarrollar técnicas para que no las sigan depredando, van a desarrollar técnicas para ahuyentar depredadores. Pero lo que quiero que les quede claro es simplemente que nosotros estamos buscando la producción de alimentos orgánicos, la producción de alimentos saludables y ricos en nutrientes. Es muy fácil realmente cosechar algo de manera eficiente y algo de manera, pues buena, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Maestro, ¿Entendieron? ¿Tiene algún aporte a la clase? Dígame. sí, maestro, yo quiero preguntarle, yo sembré, digo, jitomate rojo, pero cuando acaba de cosechar el jitomate, ¿es natural que se seque la planta del jitomate y del chile? ¿Del jitomate o del chile? ¿O está preguntando por separado? Los dos dieron su fruto y se secaron, ¿es normal? El jitomate por lo regular sí. Igual la siguiente clase podemos hablar un poquito sobre las diferencias entre los tipos de plantas, porque hay plantas perennes y hay plantas que son anuales. Por ejemplo, con anuales nos referimos a que llegan a su etapa de desarrollo, producen frutos y la planta se va a secar. Hagan lo que hagan, se va a secar porque la planta simplemente, su ciclo biológico simplemente es desarrollarse, producir frutos y morir. Y hay plantas que no, que son perennes o anuales o como le quieran llamar, que son, por ejemplo, los árboles frutales. Los árboles frutales, su ciclo biológico es crecer, desarrollarse, producir frutos, producir frutos, producir frutos, y los árboles nunca se van a morir de forma natural. Si los árboles tienen buena cantidad de luz, tienen buena cantidad de agua y nutrientes, nunca se van a morir, porque precisamente su estadía biológica es producir frutos y seguirse desarrollando y seguir poblando como tal el subsuelo con árboles de mango o árboles de aguacate o el árbol que ustedes quieran. En este caso, el jitomate sí es una planta que una vez que produce sus frutos, por lo regular se seca. No le va a producir más frutos, no le va a producir más nada. La planta va a crecer, va a desarrollar sus hojas, va a desarrollar cierta cantidad de botones, o en este caso flores, y de cada flor va a desarrollar un jitomate. Una vez que ya desarrolló, por ejemplo, no sé, si su planta de jitomate desarrolló 20 flores, si esas flores se polinizaron correctamente, va a producir más de 20 jitomates. Si nada más se polinizó una flor, nada más va a producir un jitomate. Y una vez que ese jitomate haya llegado a su etapa madura, la planta se va a secar. Pero si quieren lo podemos tocar la siguiente clase sobre cómo diferenciar los diferentes tipos de plantas. O sea, las plantas que pueden producir más de una vez flores y frutos y las que una vez que producen una estadía de flores y frutos se secan. Sí, El maestro. chile también, Eso se oye.
No, el chile por lo regular chile. produce y no se debe de secar la planta. A lo mejor a tu huerto le cayó alguna especie de bacteria o se está cortando o soy yo. No, Entonces, sí, se me secó A ver, alguien, gracias, maestra. de nada. ¿Alguien más tiene alguna cuestión que aportar a la clase de hoy? Muchas ¿Alguna inquietud? gracias. ¿A usted? Muy interesante, maestro, gracias. Muy interesante, maestro. Gracias. Una Ay, sí, pregunta. maestro, qué padre clase, ¿eh? Mil gracias. Muchas gracias. A ustedes. ¿Dónde nos sugiere comprar las semillas? ¿Dónde les sugiero comprar semillas? La siguiente clase, ¿todos son de Jalisco? ¿De dónde son? Sí, Sí. Sí, yo sí soy de Jalisco. yo también. Ok, la mayoría me parece que son de Guadalajara, ¿no? No, Guadalajara. yo vivo en Sí, Zapopan. Guadalajara. Guadalajara, Zapopan. Ok, Zapopan. Bueno, igual si gustan, les puedo conseguir números y localidades de Yo bancos de semillas, también, maestro. bancos de Ay, semillas de buena soy calidad donde puedan producir Zapopan. sus frutos. De acuerdo, maestro. Se lo agradezco. Muy bonita clase. También en próximas clases vamos a ver el tema de cómo germinar las semillas, porque es muy diferente el tema de plantarlas y cosecharlas a germinar una semilla, porque no simplemente es arrojar la semilla al sustrato y ya mágicamente va a crecer. Tiene también su tu metodología, su proceso. forma su proceso para precisamente que ¿Y la qué semilla andabas pueda acá? desarrollarse correctamente y Ay, también sí, yo vamos a quiero ver, enseñarme a germinar, como ok, antes que se hacían almácigos, ¿verdad? ajá, Mi igual papá hacía puedo traerles almácigos. algunos ejemplos de cómo se debe germinar, por ejemplo, la semilla de manzana, la semilla de pepino, en este caso, para que si ustedes mismos quieren volver a recolectar las semillas de sus hortalizas, el cómo guardar sus semillas, precisamente cómo secarlas y cómo guardarlas para posteriormente volverlas a sembrar en su etapa de desarrollo. Sí, maestro, enséñenos eso, por favor. Muchas gracias. Sí, maestro, porque a mí yo he tenido el error que cuando las Me parece que a están veces se me seca. a ver, ¿Puedo bueno, hacer una observación, profesor? díganme. Me gustaría hacer una observación igual, bueno, pues para mejorar la dinámica de nuestras clases, que tratemos de informarnos de cómo silenciar los micrófonos mientras no los estamos utilizando, porque sí genera muchos problemas, o sea, de audio es más que nada. ¿Quién es la que me está cortando el audio? Me parece que ya se solucionó. Sí, ¿no? Sí, Ya. en este momento sí. Ok. Bueno, entonces la siguiente clase sí vamos a hablar sobre plagas y enfermedades, cómo combatirlas de manera general. Inclusive podemos hacer una dinámica si ustedes gustan, Haga siempre para de que la- todos juntos armemos una especie de cuadrito o tabla, como quieran, para precisamente estas enfermedades o plagas principales de las plantas, debatir de manera general o en base a experiencias, qué les ha funcionado a ustedes para combatir ciertas plagas o ciertas enfermedades de forma natural o de forma, pues sí, natural. ¿Les parece? Sí, maestro. Muy bien, Igual maestro. ya todos hicieron su tarea sobre investigar algunas plagas o enfermedades que tuvieran curiosidad, ¿no? Sí. De acuerdo. Y entonces ya con eso tenemos para la siguiente clase empezar
Y igual vamos a dar cierto tiempo de la clase para entonces armar nuestra propia tablita y que sepamos cómo combatir de manera general a cierto tipo de plagas y a cierto tipo de enfermedades. Perfecto, maestro, gracias. Muy Gracias. bien, maestro. Muchas gracias. Pues entonces ya nos veríamos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y guarden sus dudas también Gracias, para maestro. comenzar Muy Muchas buena gracias. clase. Gracias. Igualmente Excelente para clase, usted, sí. Buena clase. cuídese. un bonito día. Gracias. Gracias. maestro. Buen día. Hasta luego. Gracias, maestro. Buen Muy bien. día. Hasta luego. Hasta luego.